se ha anunciado el hallazgo de las primeras caras en piedra en el yacimiento de Casas del Turuñuelo, en Badajoz. Y bueno, pues para explicarnos cómo ha sido este hallazgo y alguna pista más sobre este yacimiento que es impresionante y no deja de dar sorpresas, pues tenemos con nosotros a Esther Rodríguez González, arqueóloga, investigadora del CSIC y codirectora de la excavación de Casas del Turuñuelo. Esther, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Un día muy especial hoy, ¿no? Un día, bueno, cargado de emociones y de felicidad. Nada, estamos muy contentos con haber podido dar a conocer los hallazgos y, bueno, ahora poder compartirlos con todos y que hayan tenido tan buena acogida. Efectivamente, aunque no se emita esto el día en que justo se han producido, estamos hablando del martes 18 de abril, cuando se ha comunicado públicamente, ha sido un revuelo total y es que no es para menos. Los titulares están ahí, ahora hablaremos también de esos titulares. Pero antes que nada, Esther, llevas mucho tiempo en esta excavación, la conoces, bueno, no sé si mejor que tu casa, pero muy bien seguramente. Y antes de hablar de este último hallazgo, me gustaría que para las personas que es la primera vez que oyen hablar de esto, al menos nos pongas en contexto de en qué consiste este yacimiento. Ya podemos hablar también de Tartesos, pero ¿en qué consiste concretamente este yacimiento así a grandes rasgos? Casas del Turuñuelo es un edificio construido enteramente en tierra, es un edificio de adobe del siglo V a.C. que pertenece a la cultura tartésica, ya a la fase final que se desarrolla de esta cultura en el Valle Medio del Guadiana, y es uno de los edificios más destacados que conocemos hasta ahora por su excepcional estado de conservación. Es el único en todo el Mediterráneo occidental donde a día de hoy podemos caminar por sus dos plantas, separadas por esa escalera monumental, y lo cierto es que son muchos los elementos que la hacen diferente, ¿no? Bueno, pues desde la aparición de aquellas bañeras que hoy ya hay que remontarse a 2015 y prácticamente nadie se acuerda, la escalera monumental, el sacrificio de animales, el mortero de cal más antiguo de la península, es decir, es un yacimiento que no para en este sentido de darnos sorpresas y bueno, pues esta última yo creo que ha sido una de las más excepcionales. Qué pasó en este lugar, ¿no? Para que se hayan encontrado ya. Recuerdo que en un principio era muy desconcertante, pero ya empezáis a comprender seguramente con más catas, ampliando vuestras investigaciones, qué es lo que ocurrió, ¿no? Porque lo vamos a ver aquí en Madrid, lo vamos a ver en el Museo Arqueológico Regional, una recreación de ese patio, esas escaleras y esos animales sacrificados de forma, parece que ritual, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en este yacimiento que de repente parece que es abandonado, pero no de cualquier manera? Incluso el abandono del yacimiento es un propio ritual en sí, ¿no? Efectivamente, el abandono del yacimiento lleva implícito un ritual que además tiene varias fases en su desarrollo, que debió durar varios días y en el que debió participar buena parte de la comunidad, ¿no? Desde la celebración de ese banquete, el sacrificio de animales, comenzar a rellenar el edificio, incendiarlo y por último, bueno, esa libación final que se documenta en la capa superior de sellado, que es donde localizamos habitualmente la cerámica ática, la cerámica griega que se emplea para beber el vino. También es cierto que nuestra idea sobre el yacimiento ha ido variando a lo largo de todas estas campañas, porque si bien es cierto que, bueno, estamos seguros de que sus propios moradores se preocuparon en enterrarlo, ¿no? Porque si para ti el edificio no tiene un simbolismo especial, no empleas el trabajo, la fuerza de trabajo y la gente que es necesaria para rellenar este edificio. Pero también es cierto que el hallazgo de estos rostros ha cambiado un poco nuestra perspectiva porque ahora ya esa destrucción que asociábamos al final de ese mundo y a los propios habitantes del Turuñuelo comienza a generarnos algunas dudas en el momento en el que, bueno, aparecen estos rostros cercenados, es decir, estos rostros rotos, de tal manera que, bueno, están representando un poco una ruptura de una identidad, ¿no? Y quizá que una propia sociedad, bueno, pues lleve a cabo este tipo de acciones, bueno, habrá que buscar una explicación y eso la arqueología en algún momento nos la brindará, pero es verdad que, bueno, el yacimiento como está vivo, como todavía está en proceso de excavación, pues cada año, digamos, nos va dando una nueva lección, nos permite obtener algunas respuestas, pero también nos brinda muchas preguntas. Y las famosas escaleras, que en su momento ya hablamos de ello y hace tiempo que hablamos de este gran hallazgo, no deja de dar sorpresas, como decía al principio. Las famosas escaleras son de alguna manera también, por el contexto, por la época, por la forma en que están hechas, son también únicas, de alguna forma. Sí, fundamentalmente por sus dimensiones, porque tienen casi 3 metros de altura, 2,98 son las más grandes que se han documentado hasta ahora en esta cronología en el Mediterráneo occidental, y por la técnica de fabricación, ¿no? Por ese mortero de cal con la que se fabricaron los 6 primeros peldaños
y que, bueno, pues hasta ahora también lo han convertido en esa fórmula, en ese mortero, pues en la evidencia más antigua también a nivel peninsular. Vamos a ver una imagen para los que quieran ver el vídeo y la comentamos también, porque efectivamente, trending topic en España. Y es difícil que algo que no sea fútbol o política sea trending topic en España. Y además no para de subir comentarios muchísimos. Un montón de, además, gente apasionada de la arqueología que está escribiendo en Twitter. Ojalá poder currar ahí. O sea, está despertando vocaciones. Bueno, a mí me ha encantado. La jornada de hoy ha sido muy bonita, por tantos comentarios. Interesa muchísimo Tartesos. Y claro, estas cabezas que bueno, pues que titulares están diciendo hallazgo histórico, esto cambia la historia de Tartesos. Menudo habéis liado, ¿no? En un momentito ya ha sido abrir un agujero y de repente se armó la gorda. Sí, la verdad que bueno, cambia la historia de Tartesos, cambia la historia del arte, bueno, abre como te comentaba, ¿no? Pues nuevas preguntas y para nosotros, para los que trabajamos, para los que investigamos este mundo tartésico, pues por primera vez nos permite ponerle cara a esa gente a la que llevamos investigando, ¿no? Tanto tiempo y que, bueno, pues uno se imagina, construye, ¿no? Dentro de su imaginario, pero es cierto, obviamente son unos rostros idealizados, no son de un canon y una belleza excepcional, pero bueno, son hasta ahora el punto más próximo a intentar eso, a poder mirar a los ojos a un personaje de esta época. Y qué ojos también. Cuéntanos un poquito cómo se produce este hallazgo, en qué lugar, porque el lugar también es importante. Estabais buscando una puerta, ¿no? El objetivo de esta campaña, que está enfocado en el área este del yacimiento, efectivamente estaba, bueno, la idea era estamos intentando hallar el límite del edificio por el este, entendiendo que en el este se localizaría la puerta monumental que daría acceso a un edificio que ya de por sí es monumental arquitectónicamente hablando, porque todos estos edificios por reminiscencia fenicia se orientaban a la salida del sol. Uh-huh. Entonces, bueno, pues estábamos intentando buscar, hemos encontrado alguna puerta, que todo el mundo nos pregunta, sí, alguna puerta sí, pero no la principal. Uh-huh. No pasa nada, habrá que seguir todavía buscando, porque es verdad que el edificio cada vez se va haciendo más complejo a nivel arquitectónico, pero eso al mismo tiempo lo hace más interesante. Y entonces estamos hablando de, si no me equivoco, 5 cabezas. ¿Se sabe ya si son, o sea, hay algunas femeninas, algunas masculinas? ¿Se sabe cuántas de cada tipo? Pues al menos hay 2 femeninas, que uh-huh. son las que están más completas, porque además, bueno, pues están ataviadas con sus arracadas, ¿no? Con esos pendientes de grandes dimensiones, amorcillados que llamamos. Una masculina que posiblemente se corresponda a un guerrero porque conserva parte del casco, y de los 2 fragmentos sueltos de la cuarta y la quinta, uh-huh. Una de ellas, que solo conservamos un ojo y parte de la frente, está decorada o ataviada con un collar cuyo paralelo original, en este caso en oro, se localiza en el tesoro de Alisera, lo que nos lleva a pensar que podría ser una figura femenina, aunque en esta cronología los hombres también portaban joyas. Entonces, bueno, hasta que no tengamos el rostro completo es complejo. Y la quinta pieza, solo tenemos el ojo, la nariz y la oreja, como no tiene ningún atributo, pues nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Creemos que es un personaje masculino porque es el de mayores dimensiones y quizá el que tenga mayor importancia dentro de la escena, pero bueno, ojalá y sigamos encontrando fragmentos y le podamos poner rostro y quizá nombre a alguno de ellos. Porque esperáis encontrar más y que esto a lo mejor, claro, son todo suposiciones, forme parte de una escena, ¿no? De algún tipo de historia que están contando a través de las figuras, porque por detrás están planas. Claro, son relieves que posiblemente, cabría esperar, obviamente hasta que no encontremos uh-huh. el lugar donde estuvieron in situ, es muy complicado saberlo si van de forma individual o en conjunto, ¿no? Pero es cierto, pues por paralelos que hay en el mundo ibérico, ¿no? Que se representan escenas alegóricas, pues eso, la figura del guerrero luchando a veces pues con un león, con una loba, con algún ser mitológico. Entonces, bueno, pues esa idea de que puedan estar representando quizá algún mito o alguna de las historias que se narraban dentro de la simbología o de la religión dentro de Tartesos, o que estén representando a miembros de la sociedad de Tartesos, de la región, personajes preponderantes, la verdad que es complicado. Nosotros habitualmente siempre tiramos hacia el mundo de la simbología y la religiosidad para explicar este tipo de fenómenos, pero bueno, ahora tendrán que ir avanzando las investigaciones y bueno, igual que han aparecido estos fragmentos, pues quizá en el desarrollo de las excavaciones de las habitaciones contiguas, pues quién sabe, aparezca algún fragmento más. Vamos, esperemos que todos. Esperemos que más y que nos ayuden a entenderlo.
Esther, ¿se parece a algo lo que habéis encontrado? Porque parece en muchos sentidos muy singular, pero si vemos a lo mejor el tipo de pendiente, a lo mejor el tipo de peinado, no sé, ¿se parece a otras esculturas similares, ya sean íberas bueno, es que tartésicas son las primeras? Se O parece a muchas fenicias. cosas. Se parece a muchas cosas en el sentido de que tiene un aire mediterráneo muy fuerte, ¿no? Ujú, Entonces es fácil encontrar similitudes pues en Grecia, en Etruria, ¿no? Esos ojos tan achinados, un poco almendrados, pues ujú. son muy propios en este caso de muchas terracotas que se han encontrado en Etruria, pero al mismo tiempo son muy características del lugar, porque el hecho de que estén portando joyas que conocemos que son tartésicas y que han aparecido, pues la imagen, por ejemplo, que tenemos en pantalla, la figura que es más blanca, Sí, esas arracadas, esos pendientes se encontraron en Canchorroano, solo que en la joya, ¿no? En oro, y a día de hoy pueden verse en la exposición de Alcalá de Henares. sí. Entonces son personajes del territorio. Ujú. Entonces, bueno, tienen ese aire mediterráneo, pero al mismo tiempo están completamente arraigados a esta región. ¿Y qué hay de los peinados o diademas? Yo no sé, ha llamado mucho la atención, pues eso, en redes, la gente con o sin conocimiento, pero dice lo que le llama la atención. Yo he llegado a leer, parecen budas. Sí, Bueno, pero bueno, sí, sí, escultura cuenta, cuenta. camboyana, un poco de todo. No me ha dado tiempo todavía a mirar todos los comentarios en redes, ahora poco a poco sacando Bueno, huecos bueno, iremos, porque además a nosotros nos gusta mucho contestar a la gente y claro. entrar un poco en conversación. Los peinados son muy singulares también, Mm, como tampoco sabemos cómo se ataviaban, ¿no? Cómo se peinaban estos personajes en Tartesos, pues es complicado de saber. A mí me recuerdan un poco a las trenzas, ¿no? Como esos pelos que se van metiendo mm. entre las trenzas y unas partes son más anchas, un poco más estrechas. Bueno, esto es una interpretación mía personal que a lo mejor se aleja luego de la realidad. Hay otros compañeros, colegas de profesión que nos han comentado la posibilidad de que fueran pétalos de alguna corona de flores. Ujú, Es decir, claro. a ver si conseguimos recuperar todos los fragmentos e intentar, pero ciertamente de este tipo de peinados no hemos encontrado ningún paralelo en el Mediterráneo. Es muy, muy curioso. Y luego ya lo que decíamos, los ojos, pues eso, rasgados. ¿Todas tienen los ojos abiertos o hay alguna con los ojos cerrados? Los que conservamos tienen todos los ojos abiertos. Lo Ujú, cierto es que a todas les dieron el golpe en el mismo sitio, como por encima de la nariz. ujú. De hecho, ya es un milagro en la escultura que consigamos conservar la nariz, porque suele ser lo primero que pierden Sí, las esculturas, porque sobresale mucho. Y en este caso, casi todos los golpes se los han dado por encima de la nariz. Eso ha provocado que algunas piezas, como esta primera dama que vemos en la imagen, pues tengan los ojos en muy mal estado de conservación. ujú. Pero hasta la fecha todos tienen los ojos abiertos. Porque la teoría, vamos, lo que barajáis es que están rotas a propósito, no por el paso del tiempo. No, 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 están rotas a propósito y además dispersas por el yacimiento, no aparecen ni siquiera todas juntas, han ido Ujú. saliendo a lo largo de todo un mes, pues a lo mejor un día un fragmento, durante 2 o 3 días nada, de repente otros 2 fragmentos y poco a poco hemos ido consiguiendo reconstruir el puzzle, pero siempre así, un poco a cuentagotas. Por eso te comentaba que cabe la posibilidad de que aparezcan nuevos fragmentos. A lo mejor ahora nos tiramos años sin ver ninguno, ¿eh? Porque este yacimiento es así de caprichoso, como Claro. todo lo rompieron y todo lo tiraron y repartieron por las habitaciones, pues muchas veces reconstruir una pieza nos lleva varios años de trabajo de excavación. ¿Y qué es lo que os gustaría encontrar en un futuro? Si pudierais pedir, se ha preguntado en Twitter si pensáis encontrar algún tipo de escritura o símbolo. Pues eso es lo que llevamos pidiendo yo desde el primer año que estoy en el Turuñuelo y la gente pregunta, ¿a ti qué te gustaría encontrar en el yacimiento? Pues sí, escritura. Para Mm, nosotros sería increíble poder traducir la escritura del suroeste o la escritura tartésica, ¿no? Encontrar una piedra roseta que estuviera, pues no sé, en griego o en fenicio y en tartésico es bastante complicado, ¿no? Pero bueno, siempre hemos soñado con ese archivo. También es cierto que si hubiese alguna vez alguien me hubiera preguntado, cuando me preguntan, ¿no? ¿Qué piensas que vas a encontrar en el Turuñuelo? Posiblemente nunca me habría imaginado un hallazgo como el que hemos tenido este año, ujú. porque como siempre hemos considerado Tartesos como una cultura anicónica, pues creo que a ningún miembro del equipo se le pasaba por la cabeza que un relieve pudiera ser uno de los hallazgos del yacimiento. Lo que está claro, Esther, y con esto terminamos, es que pues esta cultura está dando mucho que hablar y está haciendo que continuamente se tenga que reescribir lo que se sabe sobre ellos y sobre todo sobre sus capacidades. Esto es de una belleza las joyas, la orfebrería era súper delicada y muy, muy valiosa también. Continuamente estamos reescribiendo, ¿no? Efectivamente, el detalle
que se han preocupado, ¿no? de la representación de las arracadas, que además les han colocado por detrás de las orejas una cadenita que se ha tallado al detalle, es decir, hay una delicadeza, un cuidado y sobre todo un dominio de la técnica por parte de quien ha realizado estas piezas extraordinario. No sabemos, posiblemente algún artesano foráneo, venido de algún punto del Mediterráneo, que tuviera la capacidad, porque si la talla o la escultura hubiese sido un elemento común en Tartesos, pues sí habría existido un artesanado vinculado a este tipo de piezas, pero lo cierto es que no parece que existan ese tipo de figuras, ¿no? Entonces todo parece apuntar a que alguien venido de fuera, que tiene esa capacidad o que ha aprendido a tallar con esa delicadeza, bueno, pues ha realizado estas piezas y, bueno, además con una calidad extraordinaria. Y por último, Esther, la gran pregunta que no sé si sabrás respondérmela porque estáis en la investigación todavía, ¿por qué se marchan y hacia dónde esta comunidad? Pues se marchan, siempre se había eludido que por la presión de los pueblos del norte, por la presión de los celtas que comúnmente denominan así dentro de ese saco. Nosotros en su momento ya aludimos a la dificultad, ¿no? de un enfrentamiento bélico, porque rellenar un yacimiento de esta magnitud supone muchísimo tiempo. Es verdad que esas ideas, bueno, algunas habrá ahora que repensarlas. Ya el año pasado abrimos una nueva línea de investigación en torno a la posible existencia de un cambio climático. Hoy sabemos que una crecida del Guadiana afectó al yacimiento, por lo tanto es otra de las puertas que tenemos abiertas, ¿no? El hecho de pues un periodo de una gran humedad o de muchas lluvias que no permitiera cultivar la tierra y que al final pues te obliga a desplazar a tu pueblo y el ganado para buscar un lugar de prosperidad. Y dónde se fueron, pues también es complicado, porque no hay manera de seguirles el rastro. Claro. Es verdad que hay objetos un poco más al norte de la meseta, hay algunos elementos en la zona del Levante, pero no parece un movimiento de masas en la que un pueblo se mueva de un territorio y vuelva a sentarse en otro territorio y luego uno pueda identificarlo, ¿no? Parece que más bien se diluyeron en todo el paisaje, se movieron por todo el paisaje y han quedado pequeñas evidencias en diferentes puntos de la península. Se fueron mezclando con otros colectivos y hasta ya desaparecer de alguna forma, porque claro, ya a partir del siglo V a.C. ya se van diluyendo, ¿no? Se van desapareciendo. Efectivamente, a finales del V, principios del IV, en el Valle Medio del Guadiana se amortizan todo este tipo de edificios, se abandonan todos los yacimientos y hasta ese momento se deja, bueno, de hecho en Extremadura, en el Valle del Guadiana, luego hay un pequeño hiato y el territorio no se volverá a poblar densamente hasta la llegada de Roma. ¿Y se sabe o se sospecha a qué? Fíjate que de preguntas, y te decía que ya estábamos terminando. Sí, terminamos, sí. ¿Se sabe o se sospecha a qué deidades les ofrecieron esos más de 50 animales? Bueno, siempre se ha trabajado en torno a la hipótesis de que Tartesos lo que hace es asimilar las divinidades fenicias y en este caso, bueno, pues las divinidades principales son Baal y Astarte. Astarte la representación femenina y Baal la masculina, bueno, que hasta ahora habíamos visto representadas, pues Astarte a través pues del culto al caballo, del culto a las palomas, siempre vinculado a algún tipo de animal, y Baal con la representación de estos altares en forma de piel de bóvido. Entonces siempre habíamos tenido en cuenta ese elemento. También es cierto que nosotros no tenemos fuentes escritas que nos permitan hablar, porque posiblemente, igual que pasaba por ejemplo en Etruria, tendrían al final su propia religión y tendrían sus propios genios o sus propios personajes dentro de su mitología, los que ellos adorarían y que tendrían atribuciones diferentes en función, pues, la agricultura, la fertilidad. Pero es cierto que hasta ahora todo ha girado siempre en torno a la figura de Baal y Astarte, también porque son las que más representadas estaban y porque ya hay muchos objetos fenicios en yacimientos tartésicos que representan a estas divinidades. Quizá ahora, bueno, pues hayamos hallado las primeras divinidades tartésicas. Ojalá, como te comentaba antes, algún día podamos ponerle su nombre. Ojalá. ¿Y cómo se llamaban ellos a sí mismos? Porque el nombre de Tartesos, todo esto es de origen griego, ¿no? Claro, en realidad Tartesos nosotros lo utilizamos de manera, o sea, lo hemos tomado de las fuentes antiguas para denominar a una gente que vivía en el suroeste de la península ibérica entre el siglo VIII y el siglo V. Realmente no sabemos si se llamaban así. Exacto. Simplemente es el nombre con el que los griegos denominan a esa gente que vive en ese territorio en un momento concreto. Posiblemente dentro de Tartesos existirían pequeños grupos, pues no sé, tribales, etnias, grupos sociales. Como tampoco sabemos exactamente cómo se articulaba su sociedad, es muy difícil tildarlos, ¿no? O encasillarlos dentro de un término. Pero efectivamente Tartesos, yo muchas veces lo digo, Tartesos es un término para entendernos.
para saber de quién estamos hablando. Claro. Esther Rodríguez, codirectora de esta excavación alucinante que sigue dando que hablar y que seguirá seguro. Estoy seguro que lo mejor está todavía por aparecer, que es la mentalidad que tiene que tener el arqueólogo, ¿no? Que lo mejor hombre, no hay que perder, nosotros la ilusión no la perdemos nunca, claro. Y si hay un hallazgo bueno, es que pues después vamos a buscar uno mejor. Después de esto... Pero seguro que hay más sorpresas y que son apasionantes, así que te deseamos a ti, a todo tu equipo, muchísima suerte y que sigamos hablando y que sigamos divulgando y que la comunidad pues no se olvide de vosotros, de vuestras necesidades, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Un abrazo.